Cuando volví de vacaciones, mi maleta seguía en el pasillo, pero mi dormitorio ya le pertenecía a otra persona. Mi nuera había ordenado bajar todos mis muebles al sótano y me había reservado una habitación en un motel local. Mi hijo no dijo ni una sola palabra, así que yo tampoco dije nada. Solo volví a coger mi maleta y me recordé a mí misma que todas y cada una de las cuentas, todos los contratos de suministros y todas las llaves de aquella casa seguían estando a mi nombre. No pierdes un hogar por un terremoto. Lo pierdes por el roce constante y silencioso de unos pasos que, poco a poco, te van arrinconando fuera de tu propio espacio. Me quedé de pie en el recibidor de mi casa en Portland, con el bolso apretado entre las manos, mientras me golpeaba el olor de un perfume desconocido y café quemado. Chloe, mi nuera, ni siquiera levantó la vista de su portátil cuando cerré la puerta principal detrás de mí. Mi hijo Julian estaba sentado a la mesa de la cocina, con la cabeza profundamente inclinada sobre su teléfono, como si fuera solo un desconocido esperando en una sala de tránsito. Acabábamos de regresar de un viaje familiar de 3 días a la costa de Oregón. Un viaje que supuestamente era para celebrar la familia, pero que me había dejado sintiéndome como un autoestopista en el asiento trasero. Hemos tenido que reorganizar las habitaciones de arriba, dijo Chloe con frialdad, sin apartar los dedos del teclado. Los niños necesitan su propio espacio ahora que empiezan la secundaria, y tu antiguo dormitorio es simplemente el lugar más lógico para el nuevo escritorio de Leo. Su voz tenía la fría distancia clínica de una agente inmobiliaria ejecutando una orden de desalojo. Julian no se movió. Solo tragó saliva con dificultad, con los ojos clavados en la mesa de roble que mi difunto marido había lijado con sus propias manos. No sentí ganas de gritar ni de montar una escena. A los 67 años, había aprendido que alzar la voz solo dejaba al descubierto tu debilidad. En cambio, una claridad profunda, casi tranquilizadora, se apoderó de mí. Durante los últimos meses, habían olvidado sobre qué cimientos estaban realmente de pie. Mis muebles ya habían sido llevados al sótano sin que nadie se molestara en preguntar. Una manta decorativa que yo jamás compraría estaba colocada sobre mi sillón favorito. ¿Y dónde se supone exactamente que voy a dormir?, pregunté con calma, manteniendo la voz tan firme como el hormigón bajo aquella casa. Chloe hizo una pausa, levantó la vista y mostró una sonrisa fina y ensayada. Te hemos reservado una habitación muy agradable para la semana, en la posada junto a la estación de tránsito. Está todo pagado, Evelyn. Ahora mismo no hay sitio para ti en la casa. Al menos no hasta que terminemos de reorganizarlo todo. Ella creyó que me había aislado. Pensó que iba a llorar. Me di la vuelta en silencio, cogí mi maleta y salí por la puerta antes de que Julian reuniera siquiera el valor para mirarme a los ojos. Pero no tenía ni idea de lo que iba a hacer de camino a aquel motel. La habitación del motel olía a limpiador barato de pino y a linóleo frío. Una pequeña ventana daba al asfalto gris del aparcamiento y a los trenes de cercanías que pasaban cerca. Chloe había elegido aquel sitio porque era barato y lo bastante lejos como para mantenerme fuera de su vista. Dejé la maleta, me senté en el colchón rígido y abrí el bolso. Dentro estaba la pequeña libreta negra que conservaba desde que murió mi marido. No contenía entradas de diario. Contenía números, fechas y hechos. Julian y Chloe llevaban viviendo en mi casa 2 años. Decían que querían ahorrar dinero para comprar su propio lugar, pero en realidad habían empezado a arrancarme la vida pedazo a pedazo. Se habían hecho cargo de la cuenta de gastos del hogar, supuestamente para quitarme esa carga. Mi aportación mensual para la compra había ido subiendo sin parar, mientras mi voz en mi propia casa había caído hasta 0. Miré la hora. Eran poco antes de las 8 de la tarde. Los bancos estaban cerrados, pero mi banca online funcionaba perfectamente en mi tableta. Entré en la cuenta conjunta que había creado en su día para los gastos fijos de la casa. Chloe tenía acceso autorizado, pero los fondos principales venían de mi pensión de viudedad y de los ahorros de mi marido. Primero cancelé los pagos automáticos de sus suscripciones privadas, que ella había estado cargando descaradamente a la cuenta. Después transferí hasta el último céntimo del saldo restante a mi cuenta personal privada, una a la que solo yo podía acceder. No era robar. Era mi dinero, que ellos habían estado tratando como una caja chica personal.
Al apagar la tableta, no me sentí cansada. Me sentí completamente despierta. Ellos pensaban que una habitación barata de motel era mi presente, pero acababa de convertirse en mi cuartel general. Mañana era lunes, y vencían los pagos automáticos del costoso alquiler del SV de Chloe y de las actividades extraescolares privadas de los niños. Me tumbé y dormí profundamente mientras los trenes pasaban al otro lado de la ventana. Ellos creyeron que me habían echado con éxito, pero el verdadero corte no iba a tener que ver con el espacio donde vivir. El teléfono sonó a la mañana siguiente exactamente a las 8:15. Yo ya estaba abajo, en el vestíbulo, bebiendo una taza sorprendentemente decente de té negro fuerte. El nombre de Chloe apareció en la pantalla. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, permaneciendo completamente en silencio. Evelyn, ¿qué está pasando con la cuenta? La voz de Chloe había perdido toda la compostura fría y elegante de la noche anterior. Sonaba aguda, casi aterrada. Han rechazado el pago de mi coche, y también han bloqueado la compra en Whole Foods. ¿Qué has hecho? Di un sorbo lento a mi té, saboreando el calor y el silencio de la sala. He cerrado la cuenta de la casa, Chloe, dije con la voz tan objetiva como un extracto bancario. Como esta semana no vivo en la casa, no necesito cubrir los gastos del hogar. Al fin y al cabo, como tú dijiste, el motel ya está pagado. No puedes hacer eso, gritó, y pude oír a Julian caminando nervioso de un lado a otro al fondo. Tenemos facturas que pagar. Julian, di algo. Pero Julian no dijo nada. Nunca hablaba cuando de verdad importaba. Siempre se había escondido detrás de las decisiones de su esposa, siempre que esas decisiones le aseguraran una vida cómoda. La escritura de la casa está a mi nombre. Chloe, continué, tranquila y precisa. El dinero de esa cuenta me pertenecía a mí. Si no puedes hacer tus pagos, quizá deberías replantearte tus gastos. Que tengas un buen día. Colgué antes de que pudiera responder. Después subí de nuevo a mi habitación, cogí el abrigo y salí a la ciudad. Había una cosa más de la que debía ocuparme, y no requería abogados ni tribunales. Solo necesitaba al hombre que llevaba 20 años revisando el sistema de calefacción y aire acondicionado de mi casa, y cuyo número me sabía de memoria. El invierno estaba a la vuelta de la esquina, y el control de la energía de la casa estaba completamente en mis manos. El señor Miller, el técnico de calefacción, se reunió conmigo a las 11 en una pequeña cafetería cerca del ayuntamiento. Era un hombre mayor, de manos encallecidas, que había conocido bien a mi marido. Sabía exactamente cuánto trabajo duro había costado construir aquella casa. Señora Weber, dijo, inclinando la gorra. Me alegra verla. ¿Qué puedo hacer por usted? ¿Algún problema con la vieja caldera? No, señor Miller, respondí, deslizando una taza de café hacia él. La caldera funciona de maravilla, pero quiero que cambie el sistema del termostato inteligente a la aplicación de mi nueva tableta. Mi hijo y mi nuera han estado tocando los ajustes, y como soy yo quien paga las facturas del gas, quiero tener el control total de la temperatura. Ponga la base de la planta de arriba a 15 grados centígrados. Lo justo para que las tuberías no se congelen. El señor Miller me lanzó una mirada cómplice. No hizo preguntas. Sabía perfectamente cómo trataba Chloe a la gente del pueblo. Y había visto la pasividad de Julian más de una vez. Está totalmente en su derecho, señora Weber. Además, la cuenta está oficialmente a su nombre. Voy a actualizar ahora mismo la contraseña de acceso remoto en el sistema. Tendrá el nuevo código en su teléfono en 5 minutos. Cuando salí de la cafetería, sentí el viento cortante de noviembre, pero por dentro estaba caliente. En la casa, pronto se darían cuenta de que las habitaciones que me habían robado no eran tan acogedoras como pensaban. A Chloe le encantaba vivir como en el trópico. Siempre subía al máximo la calefacción del baño. A partir de esa noche, iba a aprender lo que significaba vivir en una casa cuando no respetas a la dueña. Volví al motel y compré un buen libro por el camino. La semana acababa de empezar y yo tenía tiempo de sobra. A última hora de la tarde, empezó a llegar el primer mensaje de Julian. Mamá, la calefacción de arriba no funciona.
Hace un frío horrible. ¿Has llamado a un técnico? Leí el mensaje, lo borré y pasé la página. Para el tercer día, ya no soportaba seguir encerrada en la habitación del motel. Echaba de menos mi jardín, mis hortensias y el aire fresco. Decidí pasar en coche por delante de la casa, no para entrar ni suplicar, sino solo para ver cómo se estaban desarrollando las cosas. Tomé el autobús y me bajé 2 paradas antes para que no me vieran. Al acercarme a la propiedad, vi el enorme SUV de Chloe aparcado en la entrada. Estaba sucio. Normalmente, lo llevaba a limpiar a fondo todos los sábados, pero sin los fondos de la cuenta conjunta, el presupuesto para esos pequeños lujos parecía ajustado. Rodeé la casa hasta la puerta trasera del jardín usando la vieja y pesada llave de hierro que aún llevaba en el bolsillo. El patio se veía descuidado. Las hojas del ciruelo estaban esparcidas por todo el césped. De repente, la puerta del patio se deslizó y se abrió. Chloe salió envuelta con fuerza en una gruesa manta de lana, con los brazos cruzados sobre el pecho. Tenía la nariz roja por el frío. Cuando me vio junto a la verja, se quedó paralizada. Su rostro se retorció de rabia. «Tú», gritó desde el otro lado del césped. «Tú apagaste la calefacción. Los niños se están congelando». Julian está sentado en su escritorio con un abrigo de invierno grueso. «Esto es acoso, Evelyn». Me quedé completamente quieta junto a la puerta, con las manos hundidas en los bolsillos del abrigo. Los códigos municipales y el seguro solo me exigen mantener las tuberías por encima del punto de congelación. Chloe, dije lo bastante alto para que me oyera. 15 grados centígrados es perfectamente legal y evita el moho. Si quieres más calor, eres más que libre de poner un contrato de suministros a tu nombre. Pero para eso necesitarás una cuenta bancaria con dinero de verdad. Nosotros también vivimos aquí, chilló ella, con la voz quebrándose por el frío y la frustración. Vivís en mi casa, la corregí con suavidad. Y tú me dijiste que no había sitio para mí. Ahora simplemente estoy actuando como una casera que controla sus gastos. Julian salió al patio detrás de ella. Estaba pálido, con ojeras oscuras bajo los ojos. Me miró y, por primera vez en meses, vi un destello de reconocimiento en su mirada. Por fin entendía que su madre no era una anciana débil y frágil a la que podían mandar sin más a un motel. Dio un paso hacia adelante, pero Chloe le agarró del brazo. Me di la vuelta y caminé de regreso a la parada del autobús. Era jueves, y mi semana en el motel estaba llegando a su fin. Pasé la mañana revisando las viejas carpetas que, con prudencia, había metido en la maleta antes de marcharme. Contenían los contratos de Internet, recogida de basura y electricidad. Todo estaba a mi nombre y vinculado a mi cuenta personal. Llamé a la compañía de suministros. No cancelé el servicio, porque eso habría causado demasiados dolores de cabeza burocráticos. En su lugar, cambié el plan. Pasé de la cómoda tarifa plana a una modalidad estricta de pago por uso, que requería que yo autorizara manualmente los aumentos de consumo cada mes. Eso significaba que, si el consumo eléctrico superaba el límite que yo había calculado para una sola persona, el sistema reduciría automáticamente la potencia. Se acabó poner la lavadora sin parar. Se acabaron las duchas calientes de 1 hora para Chloe mientras yo estaba sentada en un motel. Por la tarde, recibí una llamada de mi hermano mayor, Arthur, que vivía a un par de pueblos de distancia. «Evelyn», dijo con su voz grave y tranquila. «Julian me ha llamado. Se quejaba de que les habías cortado el dinero y de que los estabas dejando helados fuera de la casa. Sonaba bastante desesperado». «¿Y qué le dijiste, Arthur?», pregunté, mirando por la ventana del motel hacia las vías del tren. Arthur soltó una pequeña carcajada. «Le dije que es un hombre de 38 años, y que su madre no le debe alquiler y suministros gratis por el resto de su vida. Le dije que, si mi nuera me mandara a un motel, yo quemaría la casa, no solo bajaría el termostato». «Estás haciendo lo correcto, hermana. No dejes que te arrinconen». Aquellas palabras me dieron una oleada de fuerza. Esto no era una disputa familiar. Era una dosis de realidad que llevaba demasiado tiempo pendiente. Habían dado por hecho que la vejez me hacía indefensa y obediente.
Olvidaron que mi marido y yo habíamos pagado aquella casa ladrillo a ladrillo, sacrificando vacaciones y lujos para conseguirlo. Mañana terminaría mi semana en el motel, y tenía intención de estar en casa justo a tiempo para la cena. Fachadas. El viernes por la tarde, exactamente a las 4, estaba de pie frente a mi propia puerta principal. No había tomado un taxi. Caminé desde la estación, sujetando la maleta con firmeza en la mano. El viento era helado y el cielo tenía un pesado tono gris pizarra oscuro. Metí la llave en la cerradura y la giré. La puerta se abrió con un suave clic familiar. La casa estaba inquietantemente silenciosa. Olía a comida rancia y humedad. Al entrar en el pasillo, vi un pequeño calefactor en el salón, luchando por calentar aquel espacio enorme. Julian estaba sentado en el sofá, envuelto en una manta, mirando fijamente el radiador frío. Chloe estaba en la cocina intentando calentar agua en un pequeño hornillo de camping, porque la cocina eléctrica obviamente había consumido demasiada energía y había disparado el interruptor bajo el nuevo plan de energía restringida. Me miraron como si fuera un fantasma. No quedaba ni rastro de la arrogancia que habían mostrado el lunes. He vuelto, dije, dejando la maleta en el pasillo y quitándome el abrigo. Mi semana en el motel ha terminado. Por cierto, estaba muy limpio. A Chloe se le cayó la cuchara dentro de la olla. Le temblaban ligeramente las manos. Nos has arruinado la vida, Evelyn. En cuestión de 4 días, los niños están quedándose en casa de un amigo porque aquí no se puede vivir. ¿Estás orgullosa de ti misma? Di un paso hacia ella y la miré directamente a los ojos. No levanté la voz, y mi expresión no cambió. Tú me dijiste que no había sitio para mí en mi propia casa, Chloe. Bajaste mis muebles al sótano y me descartaste como si fuera un trasto viejo. Lo único que hice fue mostrarte cuánto espacio tienes realmente en esta casa cuando retiro mi apoyo. Y como puedes ver, sin mí, aquí dentro hace bastante frío y está bastante oscuro. Julian se levantó del sofá. No me miró con rabia, sino con una derrota profunda, casi infantil. ¿Qué quieres de nosotros, mamá? Me senté a la mesa de la cocina. No les pedí que se sentaran conmigo. Era mi mesa. Julian y Chloe permanecieron de pie como 2 empleados llamados al despacho de la jefa. Abrí mi libreta negra y la dejé extendida frente a mí. Estas son las nuevas condiciones bajo las cuales se gestionará esta casa de ahora en adelante, dije, señalando las líneas cuidadosamente escritas. Primero, mi dormitorio de arriba será devuelto a su estado original exacto antes de mañana por la noche. El escritorio de Leo puede ir en la habitación que ahora usáis como trastero. Segundo, vamos a redactar un contrato formal de alquiler. A partir del día 1 del próximo mes, pagaréis un alquiler justo de mercado por las habitaciones que ocupáis. Ese dinero se transferirá por adelantado a mi cuenta privada. Chloe intentó interrumpir, pero simplemente levanté un poco la mano y se quedó callada. Era increíble lo rápido que podías enseñar a la gente a escuchar cuando tenías las llaves de su comodidad diaria. Tercero, continué, las cuentas de electricidad, gas e internet se transferirán a nombre de Julian. Cubriréis los costes de vuestro propio consumo. Si no pagáis las facturas, os sentaréis en la oscuridad vosotros, no yo. Mi zona de la casa tendrá un contador separado, que un electricista instalará la semana que viene. Y cuarto, las decisiones sobre esta casa las tomo yo sola. Si vuelven a mover un solo mueble mío sin mi permiso explícito, vuestro contrato de alquiler quedará rescindido en un plazo de 30 días. No podemos permitirnos eso, soltó Chloe. Estábamos intentando ahorrar. Entonces tendréis que buscar un apartamento más pequeño, respondí con frialdad. Nadie os obliga a vivir aquí. Pensasteis que la casa os pertenecía solo porque me estoy haciendo mayor. Pero mientras yo siga respirando, cada metro cuadrado de esta propiedad me pertenece. Tenéis 24 horas para decidir si aceptáis estas condiciones o hacéis las maletas. Me levanté, cogí mi maleta y subí a mi habitación. Todavía no habían desmontado la estructura de la cama. Solo se habían llevado el colchón y la ropa de cama. Subí el colchón desde el sótano y me fui a dormir. A la mañana siguiente, el aire de la casa seguía fresco,
pero el ambiente había cambiado por completo. Cuando entré en la cocina, Julian estaba preparando café. El hornillo de camping había desaparecido. Habían aprendido a gestionar los electrodomésticos para no superar el límite de energía restringida. Él levantó la vista hacia mí y dejó una taza en silencio. Chloe está haciendo las maletas, dijo en voz baja, evitando mi mirada. Dice que no puede vivir así. Se va a casa de sus padres hasta que encontremos un lugar propio. Cogí la taza y me senté. ¿Y tú qué vas a hacer, Julian?, pregunté con calma. Él permaneció callado durante un largo momento, mirando por la ventana hacia el jardín gris, el mismo patio en el que jugaba de niño cuando su padre aún vivía. No puedo permitirme un apartamento por mi cuenta ahora mismo, mamá. Mi sueldo no es suficiente para mantener el estilo de vida de Chloe y pagar un alquiler alto en la ciudad. Le he dicho que me quedo. Firmaré el contrato y te pagaré el alquiler. Esta tarde te ayudaré a subir el resto de los muebles de tu dormitorio. No sentí una sensación de triunfo. Fue más bien el alivio de una madre viendo a su hijo despertar por fin después de años caminando dormido. Había dejado que su esposa dictara cómo debía tratar a su propia madre, y ahora estaba cargando con las consecuencias de esa debilidad. Bien, dije. El contrato está sobre la mesa del pasillo. Fírmalo cuando hayas tomado una decisión. Y, Julian, dile a tu esposa que se asegure de empacar bien. No quiero volver a oler ni rastro de su perfume en el pasillo. Aquella tarde, Julian me ayudó a subir mi viejo armario de vuelta al piso de arriba en completo silencio. Cada mueble que regresaba a su lugar legítimo se sentía como un pedazo de territorio recuperado de una fuerza ocupante. Chloe se marchó de la casa a las 4. Ni siquiera me miró mientras cargaba sus bolsas en el SUV sucio. Me quedé junto a la ventana y la vi alejarse. Ella pensó que podía echarme, pero al final fue ella quien tuvo que irse. Pasó medio mes. La calefacción de la casa volvía a funcionar con normalidad, pero solo porque Julian había transferido a tiempo el primer pago de los suministros desde su propio sueldo. Los contadores separados de electricidad estaban instalados, creando una frontera clara e inconfundible entre nuestros espacios de vida. La planta de arriba le pertenecía a él. La planta principal y el jardín me pertenecían a mí. Era domingo por la noche, y la casa estaba llena de una paz silenciosa que no había sentido en años. Sin las conversaciones telefónicas estridentes de Chloe resonando por los pasillos. Sin miradas condescendientes, sin tensión asfixiante. Julian llamó suavemente a la puerta de mi cocina, sosteniendo un plato con unos sándwiches. ¿Te importa si me siento un minuto, mamá?, preguntó en voz baja. Asentí y señalé la silla frente a mí. Se sentó y comió en silencio. No era una reunión familiar feliz y perfecta, pero era honesta. Habíamos arrancado las ilusiones y aceptado la realidad cruda. Él volvió a respetarme, no porque tuviera que hacerlo, sino porque había aprendido lo que ocurría cuando yo marcaba mis límites. Chloe ha pedido el divorcio, dijo al cabo de un rato, con la voz firme, casi aliviada. Dice que un hombre que deja que su madre dicte cómo vive no es un hombre de verdad. Pero creo que simplemente se ha dado cuenta de que aquí ya no hay viajes gratis. Es mejor así, Julian, dije, colocando mi mano sobre la suya por un breve instante. Una casa necesita unos cimientos fuertes. Si intentas construirla sobre mentiras y explotación, se derrumba en la primera tormenta. Pagas tu alquiler, mantienes limpio tu espacio, y eres mi hijo. Eso es más que suficiente. Cuando él subió más tarde aquella noche, apagué las luces de la cocina y entré en mi dormitorio. La ventana estaba abierta apenas 1 centímetro, dejando entrar el aire nocturno fresco y limpio. No había necesitado abogados, policía ni grandes discursos. Mi casa volvía a ser mi hogar, un santuario de paz que nunca más volvería a compartir con nadie que no respetara mi nombre. Cerré los ojos y me quedé dormida, segura de saber que había defendido con éxito mi lugar en este mundo.